Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. La palabra del Señor dice así: Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Amén. Oremos. Padre Celestial, oh Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, oh Señor, y porque en ella te has manifestado a todos aquellos que en tu gran misericordia has llamado para ser reconciliados con Dios. Gracias, oh Señor, porque en tu gran misericordia ahora somos tu pueblo, llamados a anunciar tu palabra. Y te rogamos, oh Señor, que seamos fieles en esto. Te ruego, Padre Santo, que tú seas glorificado y que me uses a mí para anunciar fielmente tu palabra, y que tu nombre sea exaltado para edificación de esta iglesia local, oh Señor. A ti toda la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, creo adecuado hacer una reseña como para recordar el contexto de la carta en la que estamos. Y permítanme decir, mis hermanos, y recordar que de nada sirve tener un banquete en casa si preferimos buscar comida en la basura. Y es que, mis hermanos, necesitamos recordar que estamos completos en Cristo para que no andemos extraviándonos en nuestra vida tratando de buscar justificarnos delante de Dios de otra manera. Entonces, con Cristo tenemos un banquete y de nada sirve ir a buscar otras maneras de justificarnos, como buscando comida en la basura. Esa es parte de la historia, solamente una parte de la historia del hijo pródigo, que seguramente muchos aquí la conocemos, quien viviendo en medio de la abundancia y el bienestar, él desprecia a su padre y abandona su hogar para ir en busca de algo mejor. Y sabemos entonces que sus propios planes lo llevaron a la ruina. Había sido rico, pero ahora estaba viviendo como un mendigo. Algo similar ocurre en la carta que estamos estudiando. Los creyentes en Colosas, así como los creyentes en todo el mundo, estamos completamente justificados en Cristo delante de Dios Padre. Y como ya lo dijimos, buscar otra manera de justificarnos es despreciar la obra de Cristo. Ese era el riesgo de Colosas. Falsos maestros amenazan la iglesia. Los colosenses estaban a punto de ser esclavizados bajo una serie de prácticas ocultistas mezcladas con tradiciones judías para alcanzar fortaleza y pureza espiritual. Estaban al borde de buscar en sus fuerzas algo que ya Dios les había dado en Cristo. En Cristo ya eran perfectos. Así que Pablo les escribe para animar y afirmar a los creyentes en el conocimiento de Cristo, para combatir el error,
pero es necesario mantenerse firmes en la palabra de Dios, como lo vimos ya hace 8 días, aquí con la predicación de nuestro hermano David, en versículos 21 y 23. Permítame recordar donde dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído y que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que es necesario mantenerse firmes en la verdad. En esta sección, en este pasaje que leímos hoy, Pablo va a mostrar que el evangelio que anuncia resulta en una perfecta justificación en todos aquellos que creen, de modo que Dios mismo llega a morar en ellos. He titulado esta predicación Portadores de la gloria de Dios. Y mi único punto y exhortación para todos es a que recordemos que hemos sido perfectamente justificados en Cristo. Vamos al versículo 24. Dice la palabra del Señor, Pablo hablando: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y mis hermanos, este ahora al que Pablo se refiere, muy probablemente es su situación de encarcelamiento en Roma, como consecuencia de anunciar salvación en Cristo a los gentiles, es decir, a los no judíos. Pablo además dice que en su cuerpo está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Y aquí deberíamos preguntarnos, mis hermanos, ¿acaso faltó algo a la obra de Cristo para salvarnos? Que Pablo dice que está completando. Pues la respuesta es que no faltó nada a la obra de Cristo para salvarnos, para justificarnos. Necesitamos recordar que hemos sido perfectamente justificados en Cristo, aunque aquí aparentemente parece que Pablo dijera algo diferente. Pero no es que la obra de salvación en Cristo haya quedado incompleta, mis hermanos. Pues en Cristo el creyente está completo, completamente justificado. Dios le ha perdonado todos los pecados, como lo dice más adelante también en 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonados todos los delitos. Así que estamos completos en Cristo. Sin embargo, lo que queda faltando para la salvación de los que no han creído en Cristo es la proclamación del evangelio. Eso es lo que queda faltando, proclamación que Dios encargó a su pueblo. Queda pendiente la proclamación del evangelio de Dios. Y proclamar la palabra de Dios implica rechazo y aflicciones para sus mensajeros. Es decir, rechazo y aflicción para todos los creyentes. Como lo vemos en 2 Timoteo 3:10 y 12, permítame leerlo. Pero tú has seguido mi enseñanza y conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones y sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos.
Y ahora en este punto permítame recordar que estos versículos que leímos en Colosenses parece que estuvieran solamente hablando del ministerio de Pablo, pero en realidad necesitamos proyectarlo a la vida de cada uno de nosotros. Justamente aquí tenemos una conexión con nosotros, y es que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución por causa del Evangelio. Sobre esto, el comentarista William Hendrickson escribe lo siguiente: debemos tener en mente que a pesar de que Cristo rindió una completa satisfacción a Dios por medio de las aflicciones que sufrió, con todo los enemigos de Cristo no quedaron satisfechos. Odiaron a Jesús con un odio insaciable y deseaban añadirle aún más aflicciones. Pero dado que Él ya no está físicamente presente en este mundo, sus saetas, las saetas de los enemigos, destinadas especialmente para Él, se clavan en sus seguidores. En este sentido, es que todo verdadero creyente está sufriendo como Cristo, según el punto de vista de los enemigos de Dios. Lo que falta de las aflicciones que Jesús sufrió. Las aflicciones de Cristo se desbordan hacia nosotros. Esta interpretación está apoyada por los siguientes pasajes. La palabra de Dios muestra, mis hermanos, que las aflicciones que Cristo padeció continúan en aquellos que anuncian la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 10:25 dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Marcos 13:13: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Hechos 9:4 y 5, el pasaje que leímos, el Señor le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Segunda a los Corintios 1:5 dice: las aflicciones de Cristo abundan hasta nosotros. Segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Gálatas 6:17, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y la participación de sus padecimientos. Ya en Apocalipsis 12, 13 y 17 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 17, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un ejemplo más, Juan 15, 18 al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Amados hermanos, el sufrimiento por causa de Cristo no es algo extraño. El sufrimiento por causa de Cristo es el camino normal de los hijos de Dios. Por su gracia se nos ha concedido, dice otro pasaje, no solamente creer en Él, sino también padecer por Él para el beneficio de su iglesia. Cuando el creyente padece, y tristemente a raíz de muchas falsas enseñanzas, puede pensar que no está andando bien con Dios. En algunas otras iglesias, falsos maestros les han hecho creer a los creyentes que cuando sufren debe ser que algo mal anda en sus vidas. Pero mis hermanos, cuando seguimos fielmente al Señor, ese odio que el mundo descargó sobre el Hijo de Dios se sigue repitiendo en nosotros. Pero fíjese lo que dice Pablo: ahora me alegro en mis sufrimientos. Así que necesitamos recordar que hemos sido perfectamente justificados
en Cristo cuando estamos sufriendo también. ¿Y qué puede ser causa de gozo en medio del sufrimiento por causa de Cristo? Pues precisamente que estamos siendo unidos e identificados con Cristo por un mundo perverso. Y las aflicciones, la ira que el mundo descargó sobre el Señor, sigue cayendo sobre aquellos que son como Él. Y por eso, en medio de estas circunstancias, no solamente Pablo, sino todos los creyentes, podemos encontrar aliento. Porque si somos odiados por anunciar la palabra de Dios, entonces estamos siendo odiados porque estamos participando en esos sufrimientos que son necesarios para que otras personas lleguen a la salvación. Y Pablo está padeciendo esto por causa de la iglesia. Quiero preguntarte en este punto, ¿qué has padecido por causa de Cristo? Y no estamos viviendo, mis hermanos, en un país que esté sufriendo una persecución tan marcada tal vez como en países como Corea del Norte. Aunque sabemos que ya se ha mostrado violencia en nuestro país por ministros del Evangelio que están en otras regiones. Parece que en medio nuestro el sufrimiento fuera como algo extraño. ¿Qué has padecido por causa de Cristo? Y quiero dirigirme en primer lugar a nuestros jóvenes de esta iglesia local. Mis queridos jóvenes, jóvenes estudiantes, hablar de Cristo te traerá sufrimiento y burlas por parte de tus compañeros. Te traerá desprecio y seguramente te harán a un lado. Pero querido joven, sé valiente y habla de Cristo a tus compañeros. Porque también vendrá el gozo porque tu Señor estará complacido por la obra que desarrollas, por identificarte con Él en sus sufrimientos. Y quién sabe, mi querido joven, si Dios salvará a alguno de tus compañeros. Y tus sufrimientos serán por causa de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Queridos hombres, hay algunas decisiones difíciles que debes tomar para el beneficio espiritual de tu familia. Seguramente tu tiempo se está gastando en varias situaciones que producen dinero, pero no están produciendo un provecho espiritual. ¿Sabes? Si alguno de tus compañeros de trabajo o compañeros de estudio, querido hombre, se enteran de que tú estás dejando atrás la posibilidad de ganar dinero con el propósito de dedicarte a la edificación espiritual de tu familia, te van a menospreciar. Son decisiones difíciles, pero estarás trabajando para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Todo esfuerzo por formar a Cristo en tus hijos, en tu esposa, resultará en gozo por la gracia de Dios. Querida hermana, no lamentes las burlas que llegan porque has decidido criar a tus hijos en el hogar. Criar a tus hijos tú misma y formarlos en el temor de Cristo. Enseñarles la palabra de Dios. Llegan burlas y desprecio no solamente por parte del mundo y una gente que no conoce a Dios. A veces llegan burlas dentro de la misma iglesia por una decisión como esa. Educar a los hijos en el temor del Señor. Pero toma aliento, querida hermana, toma aliento en el Señor. Y en medio de las dificultades sigue trabajando por ese pequeño rebaño que Dios te dio. Amados hermanos, sirvamos a Cristo con fidelidad,
con los dones que Dios nos ha dado, sin temor a los hombres. Si sufrimos con Él, también con el Señor ciertamente participaremos de su gloria. Eso dice también la palabra del Señor. Pablo está sufriendo, pero está sufriendo con gozo por causa de Cristo. No solamente Pablo, también nosotros somos llamados a gozarnos aún en medio del sufrimiento por anunciar la palabra de Dios. Versículo 25. Estos sufrimientos son por causa de la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro, dice Pablo, conforme a la administración de Dios que me fue dada, para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Pablo enfatiza que fue Dios mismo quien lo designó como un ministro, como un servidor para beneficio de la iglesia. Pero otra vez, mi hermano, la palabra ministro también es servidor. Así que no pensemos acá que Pablo está simplemente hablando de su llamado como apóstol, sino que en verdad cada creyente, mis hermanos, ha sido llamado para ser un ministro de Dios. Cada creyente, según Mateo 28:19, ha sido comisionado por el Señor para anunciar la palabra de Dios. Entonces, Pablo fue llamado por Dios y todo creyente para anunciar la palabra de Dios, de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Esto, mis hermanos, debería en primer lugar llevar a los colosenses a preguntarse quién había enviado a otros maestros con un mensaje contrario al anunciado por Pablo y Epafras, hermanos que habían estado dispuestos a padecer por causa de la verdad. Recordemos que esa es la amenaza que están sufriendo los colosenses. Mis hermanos, y esta amenaza para los colosenses no es algo tampoco extraño para nosotros, porque pueden presentarse otros maestros aparentemente predicando la palabra de Dios, pero necesitamos conocer la palabra de Dios para identificar el error, así como los colosenses necesitaban darse cuenta quiénes le habían anunciado la palabra de Dios y qué no correspondía a ese mensaje. Ellos necesitan estar firmes en el evangelio y rechazar otro mensaje contrario a las escrituras. ¿Te sientes tentado a buscar algo más que la palabra de Dios para tu justificación? Por su palabra Dios se ha dado a conocer y nos ha renovado al punto de darnos su espíritu para que conozcamos la verdad también. Vamos al versículo 26. La palabra de Dios que está anunciando dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo está hablando de un misterio. Y un misterio en las cartas de Pablo es algo, en las cartas de Pablo y en la Biblia, es algo que no se hubiera podido conocer a menos que Dios mismo lo revele. En este sentido, necesitamos recordar que en Edén, Dios, desde el mismo Edén, Dios llegó a ser extraño para nosotros. Cuando en Adán y Eva fuimos expulsados de la presencia del Señor, pero Dios en su misericordia comenzó a revelar su plan de salvación. Y en este sentido podemos ver a Dios cómo se manifestó a sí mismo de diferentes maneras al pueblo de Israel. ¿Cómo se manifestó? Liberándolos de la esclavitud en Egipto, sustentándolos en el desierto, dándoles sus leyes y su palabra. Y además de todo esto, Dios muchas veces, por medio de su Espíritu, descendió sobre las vidas de algunas personas
para que llevaran a cabo su voluntad. Así, mis hermanos, durante siglos y generaciones, Dios se mantuvo oculto a los gentiles, o sea, a nosotros. Pablo estaba anunciando un misterio que permaneció oculto por generaciones. Dios se había manifestado solamente al pueblo de Israel. Y yo no sé si tú te has preguntado si durante todos esos siglos y generaciones que el misterio de Dios estaba oculto para los gentiles, yo no sé si te has puesto a pensar, mi querido hermano, que nosotros hubiésemos podido haber nacido en ese tiempo, cuando vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios había prometido su bendición también para los gentiles. Y permítame citar algunos pasajes donde Dios anuncia que también se iba a manifestar a los gentiles. Génesis 22:18 le dice el Señor a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 49:10, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Oseas 2:23, y le diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. El Salmo 117:1, citado en Romanos 15:11, dice: alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos le alaben. Por la gracia de Dios, mis hermanos, todas estas promesas se cumplieron con la venida del Hijo de Dios en forma de hombre a esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo se entregó en la cruz para pagar por nuestros pecados, la salvación de Dios se abrió no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Para todos los que han creído en Cristo, Dios les ha manifestado el misterio del cual Pablo habla. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, mi querido hermano, Él es la esperanza de gloria. Algo que ni siquiera el pueblo de Israel había imaginado, que Cristo morara en una persona. Como ya lo dijimos, algunos en Israel experimentaron el Espíritu de Dios en sus vidas, pero esto solamente fue algo temporal. Pero el misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento es que Dios moraría por medio de su Espíritu de forma permanente en todos los que creyeran en Cristo. Su Espíritu en nosotros es nuestra esperanza de gloria. La esperanza de que esta vida no es todo lo que hay. Sino que hay una morada eterna en la presencia de Dios. Y su Espíritu en nosotros es la garantía de que estaremos gozando de su gloria. Porque desde ahora le pertenecemos a Él y vivimos para Él. Mi amado hermano y hermana, si has creído en Cristo, ahora Él mora en tu vida. Recuerda que has sido perfectamente justificado en Él. Mis hermanos, necesitamos recordar que en Cristo hemos sido perfectamente justificados. Y una evidencia de eso es que el Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Si estuviera algo pendiente de nuestros pecados delante de Dios, entonces Dios no moraría con nosotros, porque Él es santo. Así que en Cristo somos santos y estamos justificados completamente en Él. No solamente los colosenses necesitaban saber esto, sino que nosotros necesitamos recordar constantemente que hemos sido perfectamente justificados en Él. Y que su Espíritu more en nosotros es una evidencia de esto.
Recuerda, mi querido hermano, que no puedes ni debes intentar agregar nada para ganar la salvación que Dios ya te dio. Lo que sí debes hacer es colocar todo tu empeño para conocer a Cristo y vivir por su Espíritu, agradándole en todo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si hay alguien aquí, en este momento, que no conoce a Cristo y que por lo tanto no tiene al Espíritu de Dios, debe saber que no es de Dios. Pero también debe saber que el amor de Dios se nos manifestó en Jesucristo y solo por medio de Él es posible que Dios te perdone todos los pecados. Cree en Cristo y Cristo estará en tu vida y tu esperanza será segura, tu esperanza de vida eterna con Dios. Versículo 28. A este Cristo, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo dice aquí que el propósito es presentar perfecto a todo hombre en Cristo, se está refiriendo no solamente al evangelio para salvación, sino también al evangelio para santificación. Es decir, se está refiriendo a la madurez. La madurez del creyente solamente puede venir por medio de Cristo. Y fíjese que el énfasis en Colosenses y tal vez en todo mensaje de la palabra de Dios es a que vayamos a la palabra de Dios, a que volvamos a Cristo, porque en Él estamos completos. En Él el hombre es llamado a perfección y a madurez. ¿Cómo se logra esta madurez? Proclamando, dice, a Él nosotros proclamamos o anunciamos, anunciando la palabra de Dios fielmente, mis hermanos. No solamente Pablo otra vez, sino cada uno de nosotros, anunciando la palabra de Dios, amonestando también a todos los hombres, dice ahí. Es decir, mis hermanos, corrigiéndonos a la luz de la palabra de Dios unos a otros, como el Señor nos ha mandado y nos ha llamado. Por ejemplo, en Mateo 18:15, si alguno está en pecado, entonces podemos amonestarnos, corregirnos a la luz de la palabra del Señor y también enseñando todo el consejo de la palabra de Dios, a fin de que todo hombre sea presentado perfecto en Cristo. No se necesita nada más allá de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Solamente a Él proclamamos, solamente a Él anunciamos. Mis hermanos, que este versículo sea una realidad en esta iglesia local. Que el Señor nos ayude a ser fieles proclamadores de su palabra. Somos portadores de la gloria de Dios. Cristo, su Hijo amado, mora en nosotros y solo en Él hemos sido perfectamente justificados. Solo en Él hay salvación y solo en Él todo hombre, sin importar quién sea, puede ser justificado y presentado perfecto en Cristo Jesús. ¿Dónde estás buscando la perfección de tu vida? Hay muchos en este mundo que a la luz de sus carreras, a la luz de su conocimiento, quieren hacer cosas perfectas. Pero como creyentes,
La perfección, la madurez espiritual, solamente la hallamos en Cristo. Si no conoces a Cristo y estás buscando el propósito y la plenitud de tu vida en algo que incluso aunque sea bueno, aunque estés buscando la plenitud de tu vida en algo que incluso sea bueno como una carrera del hogar, vas a quedar de todos modos vacío e imperfecto delante del juez del universo. Cree en Cristo y Él te dará una nueva vida, borrando todos tus pecados para presentarte justo delante del Padre Celestial. Mi querido hermano, recuerda que en Cristo hemos sido perfectamente justificados. No busquemos nada aparte de la gracia de Dios para nuestra salvación, para nuestra madurez. Permanezcamos firmes, creciendo en el conocimiento de Dios. En Él está la plenitud de nuestra vida. Querida iglesia, que todos nuestros esfuerzos, así como lo anuncia Pablo acá en el versículo 29, con este fin trabajo esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí, que nuestras vidas y nuestros esfuerzos sean solamente en el Espíritu de Dios, en su poder. La palabra del Señor, Jesucristo mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Que el Espíritu de Dios sea obrando en nosotros y la única manera es que nos conduzcamos a la luz de su palabra. Que el Señor sea honrado en nuestras vidas y recordemos que en Él hemos sido perfectamente justificados.